Hola, buenas tardes. ¿Me alcanzan a escuchar? Buenas tardes, bienvenidos a Hola, un más. Hola, ¿qué tal, Elvia? Bienvenidos a una sesión más. Estamos aquí con la doctora Beatriz Olmeda. Ella es psicooncóloga. Está aquí de invitada para platicarnos sobre un poquito más sobre cómo sobrellevar em, el proceso del cáncer, si yo tengo un amigo, si mi hijo tiene cáncer o si yo tengo cáncer, unos consejos que nos pueda dar la doctora Beatriz para poder pasar por este proceso, ¿no? A lo mejor también ya tuvimos cáncer y queremos dar nuestra opinión sobre cómo lo sobrellevaron. También son bienvenidos a dar una una pequeña reseña de su proceso. Les vamos a dar el mando a la doctora Beatriz y al finalizar esta plática les vamos a dar el espacio para que hagan sus preguntas y la doctora nos pueda contestar todas las dudas que tengamos. Y también les vamos a pasar un contacto para más charlas que vamos a tener durante todo lo que nos resta del año, ¿ok? Entonces, damos. A ver, ahí está, doctora. No sé si pueda compartirlo. sí, permítame. Ahí está. Listo. Buenas tardes. Sí, Muchas gracias por el espacio. Nada más confírmame que se escucha bien el audio. sí, escuchamos bien. Bueno, pues esperamos tener una charla realmente productiva. Sí me gustaría, como bien les decía Indra, que sea más interactiva y que pregunten. Voy a buscar ser muy concisa, muy precisa en los comentarios que haga con las diapositivas que traigo para dar más espacio a esa interacción donde podamos pues hacer más fructífera el espacio, ¿sí? Y la interacción misma. Entonces vamos a hablar un poco acerca del apoyo emocional en la lucha contra el cáncer. ¿Qué pasa cuando recibimos un diagnóstico oncológico? ¿Qué pasa en la vida de los pacientes? ¿Qué pasa con la familia y en todo el entorno? Mucho se habla acerca de que la enfermedad misma viene a generar un sinfín de cambios, cambios en la dinámica de vida, cambios en la dinámica laboral, personal, familiar. Y pues, por ende, todo esto conlleva también a muchos desajustes o desequilibrios en la parte emocional. La enfermedad oncológica, hace que el paciente viva el proceso como un shock, tanto en su vida personal como en el entorno familiar y social. ¿Por qué? Porque hay la sensación de que su vida peligra. Tendemos a asociar el término cáncer con sufrimiento, con dolor, con algo que puede llevar a la muerte, y entonces eso hace que nos imaginemos siempre a un paciente con cáncer, a un paciente que está con un alto grado de o riesgo de morir, pacientes sin cabello, deteriorados, débiles, dependientes, con cambios en su imagen corporal, y eso hace que se viva un proceso de duelo. Un duelo que inicia con la pérdida de la salud y con la pérdida de muchas otras cosas que se modifican en el entorno del paciente tras el diagnóstico de cáncer. Cuando un paciente sale de la consulta, se sale con una gran carga psicológica porque son un sinfín de cosas que tiene que procesar, cosas que tiene que entender, que hay que asimilar, y sobre todo hay mucha incertidumbre, muchos temores. Las certezas y las prioridades en cuanto a las necesidades que el paciente tiene en su vida cotidiana se ven muy fracturadas, se ven muy dañadas. Gestionar psicológicamente una estabilidad emocional en este proceso, pues representa un reto muy grande, sí. Sobre todo porque mucho se nos comenta o mucho se les comenta a los pacientes que cuando hay el diagnóstico del cáncer deben de ser fuertes, no debemos de llorar, deben de estar tranquilos, deben estar siempre dispuestos, y se les limita a externar o expresar las emociones. ¿Qué es importante entender acá? Que
vamos a sentirnos o vamos a reaccionar de acuerdo a la situación que estamos viviendo. A nadie le pone feliz el hecho de tener una enfermedad, el tener que estar recibiendo tratamientos que suelen ser muy invasivos, que generan síntomas, que generan reacciones, a cambiar la dinámica de vida y tener que dedicarle tanto tiempo a la consulta médica, a a los estudios, a las revisiones, al hecho de tener que estar en casa, a veces en mayor tiempo de reposo. Entonces, el paciente evidentemente se va a enfrentar a un temor, al temor de que pierda su vida, al temor a que pueda morir, a que no responda a los tratamientos, a que su integridad se vea afectada. Entonces, la reacción en cada paciente va a ser totalmente distinta y va a depender mucho de nuestras herramientas de afrontamiento, de con qué herramientas contamos para hacer frente a la situación, de experiencias previas que nos hayan ayudado a entender el proceso, de qué red de apoyo tenga el paciente, cómo sea la dinámica de interacción con su familia, del estado emocional en el que el paciente se encuentre. En algún momento se menciona que algunas emociones pueden generar cáncer, eso no es real. Cuando un paciente tiende a tener episodios de depresión, de ansiedad, de angustia previo a un diagnóstico de cáncer, este repercute o afecta en el sentido en el que tarda más tiempo en que se dé un diagnóstico. ¿Por qué? Porque en ese momento no hay la lucidez completa para poder identificar los cambios en su organismo, la sensación de enfermedad, la sensación de que haya algo distinto, porque no se conoce su cuerpo, porque no se conoce a sí mismo, pero no porque una depresión, un enojo, un rencor le esté generando la enfermedad. ¿Sí? Las etapas por las que se pasa el proceso tienden a ser muy distintas en todos, les mencionaba. No siempre se dan todas y no siempre aparecen en un orden. Inicialmente, pues sí se vive la parte del shock, la noticia es inesperada, aunque sabemos que el solo hecho de estar vivos nos hace tener el riesgo de desarrollar la enfermedad, pues ninguno de nosotros está preparado para en algún momento enfrentarse a no sabemos cómo reaccionar y los temores, por más que conozcamos acerca del tema, pues van a estar presentes tras un diagnóstico de la enfermedad. En muchas ocasiones puede haber negación a la enfermedad, al no puede ser, se pudieron haber equivocado, yo nunca me he sentido mal, llevo una vida sana, llevo una vida tranquila, hago ejercicio, no me he tocado nada en mi organismo, no he tenido molestias mayores, el cáncer duele, dicen muchos, y yo no he sentido dolor. Entonces, hay momentos en los que los pacientes en esta etapa buscan una segunda, una tercera, una cuarta opinión o incluso dejan de atenderse por temor a que el diagnóstico sea confirmado. Está presente también la ira o la rabia, depresión por el conocimiento del diagnóstico, hasta que llega una etapa en la que empieza esa negociación interna, intentando sí asimilar la noticia, entender que hay una enfermedad en el organismo que tiene que ser atendida y que hay una nueva situación a la que nos vamos a enfrentar. Y sobre todo, entender que el proceso de un tratamiento oncológico lleva tiempo, que no es algo que termine tras una consulta, tras un par de quimioterapias, pues después de una cirugía. Es un proceso largo, es un proceso con diferentes etapas y va a variar en cada uno de los pacientes. No hay una regla que nos diga, este paciente primero tiene que ser operado, luego recibir la quimio, luego la radio, o le va mejor si primero inicia la quimio. Las necesidades se identifican de manera individual y así es como hay que vivir el proceso. Siempre es importante enfocarnos en cuáles son las necesidades de manera individual que yo tengo. Todos los pacientes tendrán necesidades distintas y vamos siempre a buscar que todos tengan una calidad de vida adecuada, atendiendo las prioridades en cuanto a sus necesidades individuales, ¿no? Lo ideal dentro del proceso, pues, es lograr que haya una aceptación de la realidad y que entonces podamos enfocarnos en la realidad que tenemos en este presente y atenderla de manera adecuada. Les decía, tras el diagnóstico de la enfermedad, pues es normal que el paciente o que los pacientes, e incluso la misma familia, se sientan agobiados. La palabra normal va a ser algo que necesitamos
que quede muy clara, ¿no? Va a ser normal sentir tristeza, va a ser normal sentirme preocupado, estar nervioso, estar asustado, tener ganas de llorar, estar con frustración, con enojo. Todas las emociones son normales y van a ser tan necesarias como los propios tratamientos. Los pacientes, o la familia pueden sentirse agobiados, tras el diagnóstico, porque hay una sensación de que estamos perdiendo el control de la vida. ¿Por qué? Porque entonces nuestra vida empiezan a manejarla los médicos, que son quienes nos indican los tratamientos, que nos dicen qué estudio continúa, qué es lo mejor para el diagnóstico o para la atención de los tratamientos. Existe, la necesidad en este momento de preguntarnos: ¿voy a sobrevivir? ¿Mi organismo va a reaccionar adecuadamente al tratamiento? ¿Estos tratamientos van a curarme? ¿Solamente se va a paliar los síntomas o qué es lo que va a pasar? ¿Qué tanto va a cambiar la dinámica de vida del paciente? ¿Voy a ser dependiente de mis familiares o yo voy a poder ser autosuficiente? ¿Voy a poder continuar con mis actividades laborales, cuidar de mis hijos, salir a pasear y demás? De repente nos sentimos agobiados o se pueden sentir agobiados porque no entendemos los términos médicos que nos explican la condición de enfermedad. ¿A qué se refiere el médico cuando me da el diagnóstico, cuando me dice cuál es el grado de mi enfermedad? Entonces es bien importante por eso que aprendamos a personalizar las preguntas que vamos a hacerle al doctor y siempre antes de ir a la consulta, hacer una relación de las preguntas, de las inquietudes, de las dudas que podamos tener, para que así en la consulta, pues, sea más productiva y el tiempo que tengamos ahí, pues, realmente esté enfocado en atender las necesidades que los pacientes van a tener. Aprender de la enfermedad, aprender del diagnóstico, de los tratamientos y de cómo le va a ir como paciente o cómo le va a ir a mi familiar, hará que tengamos una mayor estabilidad en el ámbito emocional. Será normal también que se sientan enojados, que se pregunten por qué me está pasando esto a mí, hasta sentirse enojados con la misma enfermedad, con el médico que me da la noticia, con mi familia, con Dios si son creyentes. En ese sentido es bien importante aprender a identificar y yo siempre les digo que hay que ponerle un nombre y un apellido a la emoción que estoy sintiendo. Me siento enojado, ¿por qué me siento enojado? ¿Qué es lo que está provocando ese enojo? ¿Qué es lo que está provocando esa tristeza, esa frustración o esa tensión? Para que entonces podamos saber cómo canalizar esa emoción y vivir con calidad de vida el proceso. Es importante en este sentido que siempre aprendamos a no a ver la enfermedad como un enemigo, como algo contra lo que hay que luchar. ¿Por qué? Porque cuando hay un diagnóstico de la enfermedad, pues la enfermedad es parte de nuestro propio organismo. Es algo que vive con nosotros y entonces luchar contra ella significará luchar contra mí mismo y voy a desgastarme y me voy a cansar y me voy a desanimar y me voy a estar hiriendo, me voy a estar afectando. Entonces necesitamos identificar, la enfermedad va a ser parte de mi vida por un periodo de tiempo y nos estamos enfocando con los tratamientos a poder eliminarla en algún momento o a poder contenerla para que no afecte su calidad de vida, pero no es algo contra lo que hay que luchar específicamente. Debemos de evitar fingir que todo está bien, porque sabemos que tras un diagnóstico de la enfermedad, pues las cosas no van a estar bien en absoluto. No está bien estar enfermo, no está bien tener que estar recibiendo tratamientos, pero sí podemos aprender a sobrellevar la situación. Se puede sentir miedo y preocupación, el solo hecho de escuchar que tengo el riesgo de tener una enfermedad, de que esa bolita que se localizó puede ser maligna, de que se puede confirmar un diagnóstico de cáncer, nos hace sentir ese temor, por lo mismo que comentaba en un principio. Asociamos la enfermedad con sufrimiento, con dolor y con algo que puede llevar a la muerte. Es bien importante, identificar también, a veces hay el temor o la preocupación de voy a perder el trabajo, van a ser muchos los permisos que yo voy a estar solicitando para ir a los tratamientos, no sé cuánto tiempo me vayan a afectar con los síntomas. Entonces, tenemos que hacer un plan de acción que va a aparecer a partir del diagnóstico. Esta es mi realidad en este momento. ¿Qué pasó antes? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Es algo que no vamos a poder corregir. ¿Qué vendrá mañana? No lo sabemos y no necesitamos de un diagnóstico de una enfermedad para tener esa incertidumbre. Entonces, tenemos que enfocarnos en nuestro presente.
¿Qué pasa en mi vida en este momento? ¿Qué cosas se tienen que atender en mi vida en este momento? ¿Cuáles van a ser las necesidades que aparezcan? ¿Con quién me puedo apoyar? ¿Con quién puedo contar? Y entonces empezar a conformar, perdón, esa red de apoyo. El estrés, y la ansiedad pueden estar presentes antes de confirmar el diagnóstico, durante el diagnóstico y los tratamientos, e incluso posterior a que se terminan los tratamientos. Antes, pues, por la incertidumbre misma de no saber qué es lo que va a aparecer en los estudios, qué me van a informar, qué tan grave es la condición de la enfermedad que tengo. Durante los tratamientos, por la incertidumbre de cómo voy a reaccionar a los tratamientos, de si hay síntomas o molestias mayores, de si se imposibilita o algunas veces los pacientes tienen que permanecer en mayor reposo. La ansiedad misma que genera el hecho de a veces, escuchar decir, tienes esta enfermedad, estás recibiendo los tratamientos, no puedes convivir con nadie, no puedes salir, tienes que estar en una habitación, cosa que no siempre aplica para todos los pacientes. Después del tratamiento, porque a veces hay la sensación en los pacientes de que si ya no estoy recibiendo un tratamiento, pues mi organismo vuelve a estar vulnerable y la enfermedad puede regresar. Todas estas emociones, aunque mencionamos que son normales que aparezcan y que esperamos que estén presentes, pues no significa que tenemos que aceptarlas y aprender a vivir con ellas. Lo importante aquí es identificar esas emociones, atenderlas y dejarlas en esa partecita del caminito en la que van apareciendo. Necesitamos que seamos nosotros o sean pacientes, familia, quienes dominen esas emociones y puedan aprender a manejarlas durante el proceso. La ansiedad misma, puede vivirse en varios aspectos. A veces hay, dificultades en los hábitos de sueño, de alimentación, no duermo, duermo demasiado, mi sueño se ve interrumpido, no como, tengo mucho apetito, siento que como demasiado o pasa mucho tiempo sin que yo pueda probar, los alimentos. Hay la sensación de taquicardias, a veces de temblores, adormecimiento, hormigueo. Son muchas las reacciones que pudieran presentarse y que son manifestantes de que hay una emoción, una ansiedad. En este sentido, sí es bien importante que tengamos claro que, les decía yo, es normal que haya una reacción emocional ante una situación. Reaccionamos de acuerdo a lo que estamos viviendo en el momento. ¿Qué cosas tenemos que evitar? Que esas reacciones emocionales se vuelvan constantes y se apropien de su vida y de su dinámica por completo, porque entonces pueden sí convertirse en unos trastornos. Trastorno de depresión o trastorno de ansiedad mayor que va a imposibilitar que el paciente tenga una calidad de vida adecuada. Reaccionar con nerviosismo, con preocupación, con tensión, con miedo, antes de un estudio, de un resultado de un estudio, antes de la consulta, es normal. Sentir la sensación de tristeza tras el diagnóstico, tener ganas de llorar también es normal. Lo que pudiera ser preocupante en un momento es que esta sensación o esta emoción esté presente durante todo el día, que no haya momentos de tranquilidad o de estabilidad, que el paciente se aísle, que evite interactuar con las demás personas y que entonces esté cerrado en un mundo totalmente más pequeñito. Entonces sí, estaríamos ya hablando de un trastorno emocional que requiere de una atención distinta. Las sensaciones, yo les decía hace un momento, tenemos que buscar equilibrar los recursos que tenemos, los recursos con los que contamos, con las amenazas que hay, que aparecen con el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué parte implican los recursos? Pues el apoyo familiar, la red de apoyo familiar, que no siempre está conformada por familiares directos o por su núcleo cercano. A veces hay amigos, compañeros de trabajo, de alguna comunidad, de grupos de apoyo que se unen a este apoyo o esta red que el paciente va a tener. El hecho de lograr gestionar mis emociones, permitirme sentirlas, vivirlas, expresarlas, pero que no sean parte de su vida en todo momento. Y sobre todo que haya una comunicación. Necesitamos que haya una comunicación asertiva y una comunicación adecuada. El personal de salud en los consultorios no va a identificar cuáles dudas tienen, qué preguntas están presentes, qué inquieta al paciente si el paciente o la familia no las transmite.
Entonces necesitamos preguntar siempre con conciencia y mostrarse involucrados totalmente en el proceso de atención para que entonces todo pueda ser mucho más funcional. ¿Qué amenazas van a estar presentes? Y que les decía, es normal, es pues la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar, a qué nos vamos a enfrentar, cómo me voy a sentir. Va a influir mucho las ideas preconcebidas que tenemos acerca de la enfermedad y por eso es bien importante siempre indagar en el contacto con los pacientes. Mi mamá, mi papá, mi hermano, una prima, una vecina, una amiga tuvo la enfermedad y viví de cerca el proceso, y cuando el proceso se vivió de una forma más catastrófica, con mayor sufrimiento, pues esto va a influir en cómo creo yo que también voy a vivir el proceso. Pero en este sentido, pues es bien importante el poder aprender a separar lo que le ha tocado vivir a María, a Juan, a Pedro, a Petra con el diagnóstico de la enfermedad no tiene por qué ser igual conmigo. La forma en la que vamos a reaccionar será totalmente distinta y por eso es importante siempre enfocarnos de manera individual en cómo es que yo voy a vivir el proceso en este momento, qué necesito, cómo estoy, qué me va a ayudar o en qué aspectos voy a necesitar yo apoyo. Que tengamos una información inadecuada, pues también puede influir en que la balanza se vaya del lado contrario y perdamos la estabilidad. Debemos de evitar siempre el internet, la amiga, la vecina, para que nos den información acerca de la enfermedad. Sí es muy redituable cuando hay grupos de apoyo en los que podemos interactuar y que podemos obtener las experiencias que otras personas vivieron, aprendiendo siempre a poner ese límite. Si me sirve, lo tomo y si no, es algo que le tocó a ella como experiencia y no tiene por qué ser igual conmigo. Entonces, el Internet nos va a mostrar siempre los aspectos más catastróficos acerca de la condición de enfermedad y términos que a veces el solo hecho de esforzarnos por pronunciarnos nos hacen ya sentirle temor por él mismo porque es muy difícil. Por eso lo más conveniente es que siempre la información que necesitamos acerca del diagnóstico, de la enfermedad, de los tratamientos, de los cuidados, las obtengamos en la unidad en la que se están atendiendo, con su médico, con las personas que están, el personal de salud que está interactuando con ustedes y quien es que conoce su caso de manera individual y va a poder dar una información pues más adecuada. ¿Qué es lo que tenemos que buscar o algo en lo que emocionalmente en la atención de psicología nos enfocamos? En que su vida entera no esté girando en torno a la enfermedad, sino que aprendamos a dedicarle a la enfermedad únicamente el tiempo necesario. ¿Cuándo? Cuando es que hay que ir al doctor, cuando hay que hacerse algunos estudios, recibir los tratamientos, llevar los cuidados en casa, y que el demás tiempo, pues, sea un tiempo libre para disfrutar de todas aquellas cosas que a ustedes les hacen sentir bien, perdón, que les reconfortan, aquellas cosas que les agradan, que a veces que decimos: "Me reinicia y me vuelvo a activar". Entonces, todas aquellas cosas que sean benéficas, pues, vamos a buscar darles también un espacio. No tienen por qué, enfocarse totalmente a vivir con la enfermedad y que solo el tema sea la enfermedad. En los momentos de interacción con la familia, que no siempre estemos tocando o que no sea ese el factor principal de atención o de comunicación o de convivencia, sí, el hablar de la enfermedad misma. Necesitamos entonces lograr que haya una aceptación de la condición de enfermedad, una adaptación a la enfermedad y a los cambios que ésta conlleva. Sé que a veces frustra mucho el hecho de sentir tantas limitaciones y no poder hacer las actividades que antes realizaba igual. Entonces debemos de aprender a ir integrando esas actividades de manera paulatina y a enfocarnos en todas aquellas cosas que en este momento sí sea posible realizar. Porque si estamos enfocados en lo que no podemos hacer en este momento, la frustración se va a ir incrementando, el malestar emocional también, y entonces esa sensación de inutilidad puede aparecer también en la atención al paciente. Es importante tener claro, que les decía hace un momento, todos van a reaccionar de forma distinta. ¿De qué va a influir? Pues de la condición del mismo diagnóstico, de la personalidad que tengamos, de las creencias y del apoyo social, de las estrategias de afrontamiento que tengamos. Para algunas personas el solo hecho de tener que ir al hospital ya los pone muy tensos. Entonces, dentro de la identificación de una red de apoyo funcional, tenemos que identificar también
quiénes como familiares son las personas adecuadas para acompañar, quiénes van a poder ser unos buenos oyentes en el consultorio y luego transmitir la información que el médico brindó a los demás miembros de la familia, porque es difícil que en el consultorio, cada vez que el paciente va a una cita, se reciba una persona distinta y tengamos que empezar desde cero a explicar todo. Hacer anotaciones, encontrar estrategias que nos ayuden. Yo siempre les recomiendo tener una libretita que sea como nuestro diario. Desde el momento en el que haya ese diagnóstico, ponerle un nombre y un apellido a la enfermedad, que no nos dé temor decir es cáncer de mama, es cáncer de colon, es cáncer de piel. Necesitamos para que este proceso de aceptación de la condición de enfermedad se dé, pues ponerle un nombre a esto que me está pasando y luego ver qué es lo que continúa, cuál va a ser la etapa principal. Voy a recibir tratamiento de quimioterapia, de radioterapia o de cirugía. ¿En qué consiste? ¿Qué cuidados debo de tener? ¿Qué cosas debo evitar? ¿Cuáles cosas sí me van a ser posibles realizar? Y que entonces en base a eso empecemos a hacer una planeación adecuada. En esa libretita podamos anotar también el nombre de mi médico, los medicamentos, los horarios, para que siempre que roten las personas que están apoyando en el cuidado y la atención del paciente, todos sepamos qué es lo que hay que hacer, a quién debo de llamar si hay una urgencia, qué tratamientos debo de dar a un paciente si en algún momento empieza con dolor o con alguna reacción de los propios tratamientos. Identificar cuáles reacciones de los tratamientos son normales, son esperadas y cómo podemos manejarlas, porque el que sean esperadas, pues no significa que no las vayamos a tener que aguantar. ¿Sí? Identificar las necesidades emocionales que están presentes tanto en el paciente como en la familia. Empezar a apropiarnos de la parte que nos corresponde. Los pacientes deben de vivir una dinámica activa en la condición de enfermedad. El médico es quien sabe, el médico es quien tiene el conocimiento, quienes saben qué es lo mejor para la enfermedad, pero hay una parte que les toca a los pacientes y a la familia vivir en el proceso para que el resultado final pues sea más gratificante. Y necesitamos entonces buscar tener una estabilidad emocional, que haya la parte de la comunicación que mencionaba, que haya un ajuste de roles. De repente nos puede costar mucho trabajo, sobre todo si estamos hablando de mamá, papá, que son las pilares en un hogar, que son quienes en algún momento pues son los que brindan el apoyo, que brindan el soporte, que brindan los cuidados y de repente encontrarnos del otro lado donde soy yo quien debe de solicitar el apoyo, pues cuesta un poquito de trabajo. Pero sí es importante identificar qué cosas voy a poder realizar yo por mí mismo y para cuáles voy a necesitar apoyo, para entonces alzar nuestra manita y poder decir, hermana, hermano, mamá, hijo, esposo, tía, voy a necesitar apoyo con esto. Eso de verdad tengan claro es de que es muy gratificante también para la familia, porque es una forma de permitirles participar en el proceso y sentir esa satisfacción de yo también estoy colaborando de alguna forma, yo también estoy ayudando. Y comunicarnos asertivamente o comunicarnos adecuadamente facilita mucho más el proceso, porque si no, como familiares estamos tratando de adivinar qué necesita, qué quiere, cómo hacer, cómo cuidar, qué decir y en qué momento. Y a veces podemos tender a ser muy sobreprotectores y ser muy limitantes. Entonces, si nos comunicamos adecuadamente, esto fluye de una mejor forma y es más fácil. Aprender a solicitar el apoyo que necesitamos con la persona que creo que va a ser más funcional o que va a poder responder es lo más adecuado en este sentido. El afrontamiento que mostremos a la comunicación de malas noticias, desde el momento, una comunicación de una mala noticia, pues se da desde el momento en el que se confirma un diagnóstico. Se puede dar cuando hay una metástasis, cuando la enfermedad viajó a otra parte del cuerpo, cuando el tratamiento no respondió adecuadamente y hay que iniciar otro tipo de proceso de atención que ya no va a ser curativa, sino paliativa. Entonces, el estar preparados con herramientas que hagan frente a esa situación va a ser de mucha utilidad. Y sobre todo entender pues que el proceso oncológico va a generar un desgaste a nivel físico y emocional constante, que no vamos a poder lograr
tener una estabilidad completa durante todo el proceso, que no es lo que se busca, que va a presentarse altibajos, momentos en los que me pueda sentir muy optimista, con todas las ganas de continuar, otros en los que esté desanimado, que me sienta preocupado, que esté triste, que quiera aislarme. Todo esto va a ser normal. Lo importante aquí es aprender a manejar las emociones de una manera adecuada. Habrá necesidades sanitarias que se tienen que atender y esto se enfoca un poco a lo que les mencionaba. La Licenciada, participación que yo licenciada, tengo pasé. una pregunta, o hasta el final. Sí, vamos a esperar al final para que si quiere anotar y ahorita al final vemos el espacio para las preguntas. ¿Sí? La parte de las necesidades sanitarias que se enfoca un poco a lo que les mencionaba. ¿Cuál va a ser la participación que yo como paciente voy a tener o yo como familiar voy a tener en todo este proceso de la enfermedad? Y para que esto se dé adecuadamente necesitamos comprender totalmente la situación que estamos viviendo, a qué nos estamos enfrentando, tener información completa acerca de la enfermedad, del proceso de la atención, de los tratamientos, de las reacciones emocionales que se pudieran presentar, resolver siempre las dudas en los espacios de los consultorios médicos con el personal calificado y que conoce nuestro caso y mantener siempre un rol activo, ser participativo. Sin embargo, aquí hay que aclarar también que podemos encontrarnos con pacientes que digan, yo definitivamente no me quiero involucrar en el proceso. No quiero saber más detalles de mi enfermedad porque eso me limita, me estresa, me tensa tanto y si yo conozco mucho voy a terminar decidiendo no venir. Y entonces prefiero nombrar a mi hija, a mi hermano o a mi papá como un representante y que sea él quien reciba toda la información. Se vale, sí. Lo ideal, sin embargo, es que el paciente tenga un rol activo y que permitamos siempre al paciente aclarar sus dudas, sus inquietudes, saber qué es a lo que se va a enfrentar, porque al final de cuentas, pues el proceso, los tratamientos, los estudios, las reacciones las va a vivir él de manera personal, aunque también la familia se viva involucrada en el proceso y también pueda padecer. Mucho se da en el proceso de la atención que hay en los pacientes la sensación de soledad o de decir que me siento solo en el proceso. Es importante que identifiquemos si esa soledad es una soledad física, es decir, no estoy mm, acompañado, no hay nadie en mi entorno como un soporte, realmente no tengo a nadie que me ayude o que me acompañe. Si esa soledad es una soledad percibida, si la podemos identificar porque es un paciente que acude solo a las consultas, que no tiene una interacción otro familiar, que no contactamos a nadie más para que brinde apoyo, para que ayude en las necesidades, a ir a estudios, a hacer trámites, para que le ayude a entender todo el proceso mismo que hay que hacer. O si aún que el paciente tenga una red de apoyo muy amplia, muy extensa, mm, funcional, él tenga aún así la sensación de soledad. No estoy acompañada en el proceso porque entonces habría que ver qué necesidades no se están cubriendo en la atención misma para que la sensación pues pueda desaparecer. Muchas son las estrategias de afrontamiento ese que podemos mantener o tenerse durante el proceso mismo de la enfermedad. En este cuadrito podemos ver algunas que se pueden presentar tras el diagnóstico, en el control o durante el pronóstico mismo de la enfermedad. Son cambiantes. A este cuadrito le podemos agregar un sinfín de emociones más, pero estas son las más comunes que se presentan en los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer. ¿Sí? Ahora bien, pues todo esto que les mencioné antes, ¿cómo lo logramos? ¿No? Porque de repente, pues anotado ahí en las diapositivas y mencionado se puede escuchar muy bonito y muy fácil, pero el proceso mismo está lleno de obstáculos, está lleno de limitantes y sobre todo, como las necesidades son tan diferentes, pues no podemos estandarizar totalmente. La regla número uno, el punto número uno, esto debe de hacer un paciente tras el diagnóstico de la enfermedad. Y luego, esta es la recomendación que podemos dar porque todas las personas tienen necesidades totalmente distintas. Entonces, de manera general, lo importante aquí es que tengamos siempre
un espacio, una alternativa de consejería. Eso se refiere a pertenecer a grupos de apoyo, de acompañamiento, de personas que nos orienten con el diagnóstico de la enfermedad, qué es el cáncer, qué es la quimioterapia, qué es la radioterapia, a qué se refiere tal estudio, cuál es el seguimiento que hay que dar, por cuánto tiempo. La parte de la psicoeducación, que para mí es uno de los aspectos más importantes dentro del proceso, porque es donde nos damos la oportunidad de conocer todo lo que necesitamos acerca de la enfermedad y los tratamientos, pero conocer de una fuente totalmente activa y funcional. Las técnicas de relajación que están inmersas y en la interacción misma, técnicas de relajación progresiva, de respiración, de relajación muscular, que deben en un primer momento ser indicadas en un consultorio con una persona que tenga el conocimiento y que les genera a ustedes la estrategia y el adiestramiento para que lo hagan en casa. La terapia centrada en la solución de problemas, en la que nos enfocamos totalmente en un problema específico. A veces podemos creer que lo peor que puede pasarle a un paciente es que hay un diagnóstico de cáncer, pero la realidad es que lo que más agobia y lo que más preocupa es lo que hay detrás de ese diagnóstico, lo que hay detrás en la historia de vida de ese paciente y que puede ser un limitante en el proceso. Entonces, necesitamos centrarnos en las necesidades que haya en cada paciente. La terapia cognitivo-conductual, que desde el área de la psicología, pues es la que más utilizamos con los pacientes, con diagnóstico de la enfermedad, porque es más funcional. La terapia interpersonal, que atiende las necesidades, pues, personales de cada uno de los pacientes. Y los grupos de apoyo y acompañamiento emocional, que son tan funcionales durante todo el proceso. Todas estas herramientas, siempre es importante buscar que vaya de la mano con un diagnóstico de la enfermedad. Que siempre que compartimos a un paciente un diagnóstico o que recibimos un diagnóstico de la enfermedad, buscamos cubrir estas necesidades o tener a la mano estas alternativas para poder hacer uso de ellas cuando haya, pues, necesidad de hacerlo. Siempre en el entendido, como decía, que todos vivimos el proceso de forma distinta y las necesidades, pues, también van a ser distintas. Necesitamos, personal sanitario, siempre tener la formalidad de bajarnos al nivel de cada uno de los pacientes y que el lenguaje sea claro y entendido para ellos. Pero la responsabilidad como pacientes es también poder decir: "Doctor, yo no entendí a qué se refiere con ese término. No entiendo qué es lo que me comenta, o tengo miedo de este aspecto, tengo esta duda", para que entonces la atención, pues, pueda ser más funcional. Los 20, 15 minutos, a veces hasta una hora que puede durar una consulta, pero que sea realmente, benéfica para ustedes. Entonces, ahora sí, momento de dudas, comentarios que tengan. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría comentar algo. A mí me ha resultado muy difícil decir la palabra cáncer. Ujú. Me resulta difícil y aunque yo sé todo lo que implica y mi diagnóstico es ese, procuro no decirla, Ajá. ¿sí? No sé yo qué tan conveniente sea por aquello de que me programe a que la tengo, ¿sí? Aunque yo sé que la tengo y que no pueda yo salir en un momento dado porque siempre estoy pensando en la palabra. ¿Usted qué opina? Pero, ¿hay algún limitante con respecto a esto? ¿Está afectando su funcionalidad, su actividad cotidiana? No, nada, no, nada, nada más que no la pronuncio, Okey, mire, no, no la digo. cuando hablamos o cuando yo mencionaba hace un momento de que es importante no tenerle miedo a la palabra, no significa que yo me tenga que colocar un letrero al frente que diga a todos o que mencione a todos que tengo cáncer, o que tenga que pararme con cada una de las personas y mencionar la palabra. Cuando hablamos de que haya una aceptación de esto y que la apropiemos como tal y pongamos un nombre y un apellido a la razón a lo que nos tiene aquí como pacientes, es que yo entienda totalmente que lo que tengo es un cáncer de mama o que lo que tengo es un cáncer de colon, más no significa que esa palabra yo tenga que estarla mencionando en todo momento. Les hablaba yo en una parte de la presentación que es bien importante para nosotros que su vida entera no gire en torno a la enfermedad. Entonces, esta palabra no es una palabra que nos tenga que estar dominando en nuestra dinámica de vida.
¿sí? Entonces, no es necesario ni tampoco afecta el hecho de que usted no le esté mencionando en todo momento, siempre y cuando tengamos claro que estamos enfrentándonos ahorita a un diagnóstico de la enfermedad y que tengamos toda nuestra energía concentrada en atender esa enfermedad. No, que no implique esto el evadirla, el no recibir la atención, el no acercarnos a recibir los tratamientos. Eso es lo que pudiera afectar. De ahí en fuera no hay ningún inconveniente. Sí, es únicamente el hecho de pronunciar la palabra, pero pues todo lo demás se está haciendo, ¿no? Sí, Todo. habría que identificar qué es lo que genera al escuchar la palabra, qué pasa con usted, cómo se siente en esos momentos o por qué el hecho de evitarlo, ¿sí? Ujú. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿No de qué? ¿Algún otro comentario? No sé si hay alguno en el chat. ¿Puedo participar de nueva cuenta? Claro que sí. Cuando habla usted del afrontamiento a la enfermedad, ¿me pudiera explicar un poquito más? Pues, Creo que mencionó usted terapia cognitiva conductual, ¿verdad? ujú, sí, Terapia cognitiva el y afrontamiento, ajá, sí, dígame. y, y técnicas de respiración profunda Ujú. también, ¿verdad? Es una manera de afrontar. Las técnicas de afrontamiento es las formas o las herramientas con las que nosotros contamos para hacer frente a la situación. La capacidad de escucha, la capacidad de comunicación, de que seamos más proactivos, que respondamos más fácilmente. Es como me impacto, reacciono con miedo, con temor, con angustia, con lágrimas, pero me reconforto y continúo porque entonces me foco en la necesidad. Eso es a lo que se refiere a la parte del afrontamiento. No todas las personas tenemos las mismas habilidades. Les decía en algún momento también, no todas las personas están en condiciones de acudir a una consulta médica porque no logro entender. No tiene unas herramientas de afrontamiento tan adecuadas como las demás personas. Entonces es muy variable y es totalmente independiente a la parte de las terapias. Mencionaba en algún momento la terapia cognitivo-conductual como un modelo de intervención psicológica para con los pacientes. Esto es el enseñarnos a afrontar las situaciones de manera adecuada, a afrontar el problema y entonces estoy identificando la enfermedad, veo cómo reaccionar y activo. ¿Sí? A eso es que se refiere la terapia. Y la otra, acerca de las técnicas de relajación, pues son técnicas de relajación muy funcionales cuando hay reacciones de ansiedad o de angustia en los pacientes o cuando van a iniciar algún tratamiento, como radioterapia, como quimioterapia, por la propia incertidumbre de los mismos. ¿Por qué son tan recomendables? Porque ayudan a relajarse, a mantenerse con una estabilidad. Estamos acostumbrados como seres humanos a respirar solo para mantenernos con vida, muy superficialmente. Cuando hacemos unas técnicas de respiración progresiva, le llamamos nosotros, que son más profundas, ayuda a que el organismo mantenga una estabilidad y entonces los niveles de ansiedad, de angustia se disminuyan y los pacientes que tienen mala higiene del sueño, por ejemplo, que no pueden dormir adecuadamente o que su sueño se ve interrumpido, logren descansar. Además de esas técnicas de respiración, pues está la de relajación muscular. Esta es cuando la ansiedad, la tensión y demás genera malestares somáticos en los pacientes, que hay la sensación de dolor en algún lugar, que está presente mucha náusea, que hay una náusea anticipatoria al momento de recibir el tratamiento, o que me siento con náuseas y mareada cada vez que voy al consultorio y solamente cuando voy a ir al consultorio médico o voy a ir a un estudio, es ahí donde aplican las técnicas de relajación muscular. Todas tienen que ser personalizadas y estar enfocadas a las necesidades de cada uno de los pacientes. No sé si se aclaró la duda o hay alguna otra. Sí, no sé si me queda claro la técnica de relajación y la de respiración profunda para apaciguar un poco, ¿verdad? Sí, La así es, para angustia disminuir la y que ansiedad. puede ser antes de recibir un tratamiento o después del tratamiento para estar un poco más tranquilo. Sí, lo ideal con las técnicas de relajación es que estén practicándose siempre
que lo Sí. hagamos como una rutina todos los días, en un momento de tranquilidad en casa lo pueda realizar y eso me prepara para que cuando yo vaya a ir a recibir el tratamiento, vaya a ir a la consulta, ya esa práctica la tenga tan apropiada que lo puedo realizar y el paciente logra contener y llegar en una mejor condición. ¿Qué más? Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Puedo hablar? Sí, Iracema, ¿verdad? Sí. Dígame. Hola, mira, a mí cuando me diagnosticaron que tenía una bolita en mi pecho, pues Ajá. fue un caos, ¿no? Porque primero, pues no sabíamos si era maligna o benigna y entraron al quirófano y ahí tomaron la decisión con el estudio de que sí era maligno y que lo tenían que sacar. Entonces, yo no, pues no estuve como tan preparada para decir, me van a quitar mi parte de mi pecho. Y fue así como un shock emocional, ¿no? Hasta ahorita, en el caso de mi cabello, pues fue una pérdida, ¿no? Y es una pérdida, yo creo que todas lo vivimos en algún momento. Yo creo que todas las que estamos aquí estamos por algo, ¿no? Sí. Por esas emociones, por todas esas sensaciones que sentimos, esos miedos, esos temores, el enfrentarnos a una realidad que ya tenemos. Pero pues mi intervención es más bien en el sentido de poder decir que esto se puede sobrellevar, que lo podemos sobrellevar, que podemos luchar contra nuestras mismas emociones, tratar de ir mejorando día a día y que de la mano de Dios y de la mano de los médicos, pues vamos a estar bien, vamos a estar bien. Las incertidumbres son normales. Si nos pasa algo, nos caemos, si nos raspamos o nos duele algo, ya andamos asustados. Imagínate una enfermedad. Decir cáncer, pues es algo más dramático, ¿no? Y nuestros familiares entran a sobreprotegernos y no hagas esto, no hagas esto otro. En el caso mío, pues yo soy una persona muy activa, soy maestra de universidad y imagínate decirme vete a tu casa y pues ya no vas a hacer lo que hacías ahorita. Y ni modo enfrentarte a esa realidad después de 15 años o casi 20 años dando clases frente a grupo, pues no estar, es un caos, ¿no? Pero primeramente Dios, todos vamos a estar bien y con la ayuda de ustedes también, de la mano de ustedes. Yo todavía no logro quitarme todo mi cabello porque siento que es aceptar un poco esa enfermedad y yo no la tengo. Están previniendo, o sea, quitaron todo, pero me están dando unas quimioterapias porque mi tumor fue 3 veces negativo y era muy fuerte. Entonces, sí estoy viviendo consecuencias fuertes de lo que es la quimioterapia. Pero es nada más aportarles un poquito de todo lo que se vive o lo que estoy viviendo. Yo tengo 7 meses con este padecimiento ahorita y pues de la mano de Dios, como les digo, vamos a salir. Y luego me río porque les digo, si no muero de esta enfermedad voy a morir envenenada de tantas cosas que te dicen, tómate esto, tómate aquello, ¿no? Y ahí está uno tomando de todo. Pero bueno, pues era mi aporte únicamente. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes y gracias por su participación, que yo creo que nos da mucha información acerca de lo que es un afrontamiento a la condición de enfermedad. Sí hay aspectos importantes que hay que rescatar y que hay que buscar cuidar. Siempre que hay un diagnóstico de una enfermedad, todas las personas que están a nuestro alrededor se vuelven expertas en el tema. Y conocieron a una amiga y tuvieron una vecina y escucharon de un remedio, de una alternativa que nos puede beneficiar. Debemos de tener mucho cuidado con estos aspectos y enfocarnos en recibir el tratamiento médico. Y si en algún momento deciden o tienen la inquietud de utilizar algo más, que siempre sea comentado con su doctor para que éste no interfiera con la eficacia de los tratamientos y con las reacciones que ustedes van a tener. Es importante la comunicación y el mantenernos siempre en coordinación con nuestro médico. Somos
parte de un equipo de atención y unimos nuestras fuerzas y nuestros conocimientos, todos para hacer frente junto con ustedes a la atención de la enfermedad. Entonces, sí es importante que nos estemos informando todo lo que se decide hacer o lo que no con respecto al proceso, sobre todo si se trata de medicamentos o suplementos alternativos que en algún momento pudieran afectar su condición de enfermedad. ¿Sí? Es importante también el hecho de sí tener ese vínculo de apoyo con los demás. Y con lo que respecta al tienes un cáncer y ahora te tienes que quedar sentada en este sillón o acostada en esta cama o encerrada en esta habitación, pues hay que romper un poco con esos estigmas. Habrá momentos en el proceso de la enfermedad en los que estos sí sean necesarios, porque sus defensas están más bajitas, porque tienen mayores riesgos o porque necesitan parte de un reposo. Pero la actividad de ustedes, algo que siempre buscamos es que sean totalmente funcionales, que dentro de las posibilidades puedan llevar a cabo una vida cotidiana normal y enfocarnos, como les decía en algún momento de la charla, en aquellos aspectos que sí son posibles realizar ahorita y dejar de un lado los que no, los que van a estar en pausa, para que esa sensación de frustración o de inutilidad no se presente. Como familiares, permitirles a los pacientes que hagan pequeñas tareas que no representen esfuerzos físicos mayores y que les hagan tener esa sensación de utilidad, ¿sí? No sé si haya alguna otra pregunta. Doctora, ¿Sí? Deyanira en el chat Ajá. y Manuela también dejaron preguntas. Si me ayuda contestándolas, por favor. Y es cómo puedo gestionar las emociones como enojo, miedo y coraje. Cuando hablamos de gestionar las emociones, nos referimos a identificarlas. ¿Qué me está generando a mí ese enojo, ese miedo y ese coraje? La razón que lo está generando es algo real, es algo que existe. Entonces, ¿cómo puedo ya hacer frente a ello? ¿Cómo puedo manejarlo? Me siento muy enojado por tener la enfermedad o porque me haya dado a mí, me siento muy enojado porque el tratamiento no resultó. Tenemos que identificar qué es lo que está generando en nosotros mismos esa emoción, expresarla y poder, así, modificarla y atenderla. Siempre hablar acerca de las emociones es la principal forma de gestionarlas o de atenderlas. La otra es, a mí me gustaría saber de algún grupo de apoyo. Normalmente en las instituciones de salud donde hay mayor población de pacientes se conforman varias instituciones. Sí hay algunas de apoyo, sobre todo a los pacientes con cáncer de mama o cervicouterino, que es lo que más se menciona. En las unidades como el Instituto de Cancerología, en NEMES, donde se atiende cáncer de mama, y algunos de iniciativa privada que son de acompañamiento emocional. Esto mismo que ustedes están viviendo acá ahora con la Fundación COP es un grupo de apoyo emocional que ahorita está enfocado en dar charlas de los expertos, pero que permite también la interacción con los pacientes mismos. Entonces, depende de el lugar en el que estén, son los grupos que se pueden brindar. No sé si Deya Muñoz sea de aquí de Culiacán. Sí, es de aquí de Culiacán. El diagnóstico de ella, ¿cuál es su diagnóstico? Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, Sí, mi diagnóstico es precisamente cáncer de mama. ok. Ok, hay un grupo de apoyo que se llama GAMA, es para grupo de apoyo a pacientes. Igual, no sé si podamos dejarles ya los datos por medio de la Fundación COP y ya se los hagan llegar para que tomen algunos si les es funcional. Ok, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes. Mi nombre Buenas es Silvia Rodríguez. Silvia. Pues yo estoy en el lado donde yo no estoy afectada. Yo hago detección de cáncer cervicouterino desde hace 29 años. Ajá. Y esta es una realidad que nos está arrollando. Estoy en el departamento de patología en Hospital General Mochis.
Entonces, yo al ver que hay tanto paciente, hace 4 años empecé la carrera de licenciatura en fisioterapia para buscar una manera más de poder ayudar a los pacientes. Yo pienso como la señora anterior que siempre se puede y pues yo pienso que a ellos mucho lo que los limita, lo que los hace decaer es el miedo. Pero les empieza el miedo porque se aíslan. Si ellos permitieran que su familia les brindara el amor, yo pienso que todo lo puede. Y el saberse amado, el saber que hay gente contigo cuidándote, viendo que estés mejor. Pero pues en algún momento la misma depresión a ellos no les permite el ver que allí está la gente y se sienten aislados, se sienten solos. Es el enojo de por qué a mí, pero en vez de preguntar por qué, es para qué, es un para qué. Siempre todo lo que nos pasa tiene un para qué. Es más importante el para qué que el por qué. Y pues aquí estamos cerquita, en Los Mochis, Sinaloa, en el Hospital General. Lo que se les ofrezca, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Silvia, por Muchas su gracias. participación. Efectivamente, yo creo que coincido con usted en que la parte del amor es un aspecto muy importante. Pues tenemos que empezar por el amor propio, ¿sí? ¿Qué tanto me preocupo y me ocupo yo? Necesitamos conocernos, conocer nuestro organismo, explorarnos, atendernos. Hay cada vez muchas más alternativas y todas totalmente al alcance para hacer detecciones oportunas, detecciones tempranas que hacen que los tratamientos sean menos invasivos, que los procesos sean más cortos, que conlleve menos sufrimiento y que pronto podamos reintegrarnos a una actividad cotidiana normal. Desafortunadamente, pese a que hay tantas herramientas, tantas cosas que pueden ser benéficas, pues también hay todavía mucha resistencia a atendernos, mucho temor, y a veces, aunque nos detectemos algo anormal, el temor de que esto pueda ser maligno, pueda ser cáncer, hace que evitemos ir a una institución de salud. Y eso pues es la pieza clave para que la atención pues sea más adecuada y que entonces podamos tener un tratamiento que sea curativo totalmente y que la enfermedad en algún momento se pueda eliminar por completo. Y efectivamente dentro de todo este proceso pues hay un para qué. ¿Qué voy a aprender de todo este proceso? Yo sé que no es la mejor experiencia de vida, que no es algo que esperamos vivir, pero nos deja un aprendizaje, nos deja una enseñanza y nos hace darnos cuenta de que somos capaces de muchas otras cosas que no identificábamos. Sí, y hay aquí otro comentario. Cuando el diagnóstico es optar por un tratamiento paliativo para lograr la calidad de vida, no sé cómo gestionar la comunicación con un familiar enfermo. Me aterra que en consulta nos vayan a decir que ya no hay más herramientas médicas para explorar cómo debemos prepararnos ante esta situación. Ok, es muy importante sí ir de la mano y por eso les decía que haya una participación activa con los médicos. Aun cuando el paciente está recibiendo un tratamiento, pues hay interacciones intermedias con el médico donde se brinda información de cómo va respondiendo a los tratamientos. Cuando se pasa a un terreno de cuidados paliativos, que no debiera ser exclusivo para aquellos pacientes que ya están fuera de un tratamiento curativo, y es un espacio al que se debiera integrar a un paciente desde el momento en que hay un diagnóstico de la enfermedad, porque hay muchas cosas que se tienen que atender. Es importante que tengamos claro que no significa que ya no haya nada que hacer y no significa que en ese momento el paciente tenga que empezar a despedirse o que vaya a morir en los días siguientes. El área de cuidados paliativos brinda una atención y un soporte para ayudar a que el paciente viva el proceso con una calidad de vida adecuada. Y pueden pasar muchos años
que un paciente esté en una atención de cuidados paliativos, solamente paliando la enfermedad o los síntomas que esto tiene. Entonces, sí es bien importante que la forma de prepararnos para eso es que conozcamos perfectamente bien en qué implican estos procesos, esos términos, a qué se refieren, qué se atiende ahí y que los pacientes pues, pudieran tener un acercamiento con lo que es el ámbito del área de cuidados paliativos. Y permitirles, sobre todo, como familiares a los pacientes, que sean ellos quienes pregunten, quienes indaguen. A veces aparece algo que llamamos conspiración del silencio y vamos en ese juego en el que yo hago como que no sé y tú haces como que no estoy enterado. Pero es el paciente identifica totalmente cuál es la condición de su enfermedad y puede identificar totalmente cómo se va sintiendo con los tratamientos mismos, cómo está respondiendo a ellos. Entonces, la comunicación asertiva es la más adecuada, ir de la mano del médico con los procesos, no anticiparnos, no adelantarnos, sino angustiarnos por cosas que a lo mejor no se van a presentar y no se tienen por qué vivir o afrontar, sino ir paso a paso con lo que nos vayan indicando los médicos mismos. Y eso va a ayudar a que la información pues llegue de la forma más adecuada. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario. Yo únicamente pues agradecer esta oportunidad de escucharla a usted, licenciada, y específicamente al Centro Oncológico Personalizado y con mucho cariño al doctor Lorben, que nos está dando esta oportunidad de podernos comunicar de manera asertiva, vamos a decirlo así, aunque sea por medio de del Zoom, ¿sí? Pero sí se siente la buena vibra que hay entre todos nosotros, ¿no? Y creo que si nosotros seguimos con esta dinámica de asistir aquí a las conferencias, pues yo creo que nos vamos a entender mejor, vamos a entender mejor nuestra enfermedad, eh, y pues el agradecimiento a usted también, licenciada, por darnos todas estas recomendaciones, estas técnicas, sobre todo que a veces las desconocemos. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes por darse el tiempo y el espacio, porque esto significa que estamos no solo preocupándonos, sino ocupándonos de la situación que nos tiene. Entonces, el aprendizaje es mutuo totalmente. Nosotros, ninguno de nosotros sería nada sin las experiencias que ustedes nos comparten y lo que vamos aprendiendo. Entonces, se trata siempre de sumar. Entonces, yo estoy muy agradecida por el espacio, por el momento, y sobre todo por sus aportaciones y por mantenerse aquí durante este espacio de tiempo. Pues por mi parte es todo. Si no hay ningún otro comentario, Indra, ya doy por terminada la charla, la presentación. Le vamos a dar un aplauso. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes que están aquí en el proceso y que se mantienen firmes. gracias a todos. Muchas Buenas tardes. gracias. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos los que hicieron sus preguntas. No sé si alguien más tenga una pregunta. Gracias, Mavi. Gracias, Iracema. Elsa, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Manuela, Deyanira, si no se me pasa ninguno. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por las opiniones que nos dio la maestra Iracema, si no me equivoco. Les mandé un link donde les vamos a estar pasando todos los datos de grupos de apoyo para consultas, más información de nuestras charlas. Si gustan, se los vuelvo a poner aquí por si se les pasó. Se los voy a volver a poner. En ese grupo de WhatsApp les vamos a estar mandando más información, algunos tips, cosas que como Grupo COP, Centro de Oncología Personalizada y la Fundación estamos haciendo. Entonces ahí para que se registren es solamente darle clic en el enlace y ya están dentro del chat y ahí les vamos a estar mandando todas las novedades que tenemos. Y también les vamos a mandar en la próxima charla. Estamos buscando que sea
algo como guía sobre la nutrición durante un tratamiento oncológico, la nutrición que debemos de llevar antes, durante y después de un tratamiento. Igual es para el público en general, si yo tengo un compañero, si yo tengo un hermano, un hijo que esté pasando por esta situación, se lo podemos compartir. Incluso ustedes pueden también ingresar nuevamente a estas charlas de Zoom y ahí les vamos a estar pasando todo el tipo de información. Les platico que la próxima charla es sobre la nutrición y la próxima, que sería en septiembre, es sobre el cáncer de tiroides. Igual uno de los cánceres pues, más comunes en México. Entonces yo creo que sí es importante darnos este espacio. Digo, es 1 hora nada más, nos llena demasiado de información, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos actuar en caso de que ya tengamos algún diagnóstico. Y también les compartí nuestro canal de YouTube. Igual se los vuelvo a pasar. Ahí, por si su amigo, si compañero no pudo entrar o se le pasó, en ese canal de YouTube nosotros subimos las grabaciones. Estas mismas charlas las subimos ahí. E igual tenemos otro tipo de contenido, todo relacionado con la oncología, tratamientos, tips, todo lo subimos ahí. Igual si se pueden suscribir, les van a llegar ahí todas las notificaciones. No sé si a alguien más se le haya pasado algo. ¿Tienen alguna duda? Elsa, muy importante la nutrición. Sí, de hecho, vamos, este tema porque justamente como que lo ignoran un poquito, entonces queremos darle mucho enfoque a que la nutrición es parte fundamental de un tratamiento, parte fundamental de un diagnóstico de cáncer, así como la psicología. Entonces, estamos buscando que ese sea el siguiente tema. No sé si alguien más tenga alguna duda. Aquí los estoy leyendo, ¿no? Solo agradecer. Muchísimas gracias, doctor. Aquí el doctor Lorben está con nosotros. Un saludo, doctor. En el mismo grupo de WhatsApp está el temario que dice el doctor. Entonces ahí agréguense al grupo de WhatsApp y ahí está junto con todas las fechas que vamos a tener ya agendadas y algunos temas ahí nuevos que traemos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente charla. Y pues los espero en el grupo de WhatsApp ahí para pasarles todos los datos. ¿Sale? Gracias, buena tarde. Gracias, doctora. Buenas Muchas tardes. gracias. Muchas gracias a Bye, todos. gracias.